Bueno, acá estoy de nuevo para grabar esta tercera y última clase de las que van en video. Ya saben que el 22 tenemos la clase en vivo y en directo. Quiero retomar algo que en la última clase lo pasé muy por arriba. Estoy pasando todo muy por arriba, por supuesto. Pero le quiero dedicar un rato más de tiempo a la cuestión del complejo de Edipo porque me parece algo importante como para ser aclarado. Más allá de que les dije que leyeran por su cuenta la leyenda original de Edipo, por lo menos la que transcribe Sófocles. A ver, el Edipo es una vicisitud de la libido humana. Es una situación triangular básica que se da allá alrededor de los 3, 4, 5 años de edad. Vamos a decir que todo el mundo lo atraviesa, dejemos de lado patologías severas, etcétera, que no vienen al caso. Vamos a decir que es algo que es universal. A ver, cada fase del desarrollo libidinal está dominado por una cierta zona erógena, ¿sí? Entonces habíamos hablado de la fase oral, de la fase anal, la fase fálica, genital infantil, en donde tenemos en el varón el interés, el placer por su propio órgano sexual, por el pene, mientras que en la nena el órgano sexual dominante es el clítoris, ¿sí? Nosotros tenemos un cuerpo desde el momento en que nacemos. Pero una cosa es tener un cuerpo y otra cosa es hacerse dueño de su cuerpo. Y hacerse dueño de su cuerpo implica dos cosas. Primero, poder representárselo y segundo, poder manejarlo, poder dominarlo motrizmente. La cuestión de la diferencia sexual anatómica, por supuesto que está presente biológicamente, orgánicamente desde el nacimiento. Pero eso no quiere decir que uno, desde el momento del nacimiento, tenga conciencia de esa parte de su cuerpo. Por supuesto que puede ser que un chico, una nena de 1 año, 1 año y medio, 2 años, hayan observado a otra del otro sexo, que tenga algo diferente a lo que tiene. Pero no es algo a lo cual le vayan a prestar demasiada atención. No es algo que convoque su inquietud, sus interrogantes, sus preguntas. Esto sí pasa a tener mucha importancia a partir más o menos de los 3 años, que es cuando esta zona del cuerpo se vuelve zona erógena dominante, por lo tanto es aquella que envía la mayor cantidad de sensaciones y la que produce también el mayor de los placeres. En verdad, el desarrollo psicosexual de varones y nenas no se diferencia demasiado en los 2 primeros años de vida. Sí hay algunas diferencias, pero no lo quiero complicar. Pero digamos que esencialmente la fase oral, la fase anal son más o menos igual para ambos sexos. La cuestión se plantea en estos términos. Si nosotros vamos a llegar al final del recorrido a puertos distintos, porque ser varón no es lo mismo que ser mujer, dejemos de lado las otras identidades sexuales posibles, tomemos estas dos que son las del 90% de la población. Si vamos a llegar a puertos distintos y partimos del mismo lugar, que es la relación con el pecho materno, porque de eso no zafa nadie, la cuestión entonces es que en algún momento ese camino se tiene que bifurcar. Y el momento de la bifurcación, de la separación, donde varones y nenas empiezan a caminar hacia puertos distintos, ese momento está en la fase fálica, alrededor de los 3 años de edad, 3, 4, 2 y medio, que es cuando comienza el reconocimiento de la diferencia anatómica. Entonces acá se van a juntar algo que tiene que ver con el propio cuerpo,
con una serie de cuestiones que tienen que ver con los vínculos familiares. Cuando el varón reconoce la diferencia anatómica, lo que hace es reconocer que hay otras, las nenas, por extensión las mujeres, que no tienen lo que él tiene. Y este descubrimiento de la diferencia anatómica despierta en el varón un sentimiento muy particular, muy desagradable, que Freud denomina, con todas las letras, literalmente, angustia de castración. ¿Qué se entiende por esto? El miedo a perder el órgano sexual. Pero les decía que este temor del varón a perder su órgano sexual, la angustia de castración, se va a entramar, se va a enlazar con un conjunto de vínculos, de relaciones, de deseos agresivos, amorosos, temores, etcétera, que ya estaba transitando el varón. Vamos a ponerlo en un gráfico para que quede más o menos claro. Vamos a plantear que está el varón, está la madre y está el padre, y que entre ellos hay una serie de relaciones de ida y vuelta que, por supuesto, no comienzan en la situación edípica, sino que vienen de antes, ¿sí? Está el varón, la mamá y el papá. La madre es para el varón, desde el comienzo, su primer objeto de amor, ¿sí? Objeto de amor lo vamos a abreviar como OA. OA es el objeto de amor. Y el padre aparece después que la madre, no es que no estaba al principio, estaba, pero no era registrado como tal, aparece después de la madre, a partir de la madre, y va a aparecer bastante tempranamente, alrededor del año y pico, esto ya se nota, el padre va a aparecer para el varoncito como un modelo de identificación. O sea, modelo de identificación quiere decir que el varón quiere ser como el padre. Lo copia, lo imita, juega que es él, se quiere afeitar como el padre, usar el portafolio del padre, manejar el auto como el padre. ¿Se entiende? Esa imitación está expresando un proceso profundo interno que es la identificación. El tema es que alrededor de los 3 años, su relación con la madre, el amor que tiene con la madre, registra un cambio. Es un cambio cualitativo que es interno. Es cuando el varoncito empieza a decir que él se va a casar con la mamá. Cuando le dice a la mamá, somos novios, o cuando le dice a la mamá, ¿y si lo tiramos a papá? Claramente, el varoncito quiere quedarse con la madre, quiere desalojar al padre, quiere ocupar su lugar al lado de él, al lado de ella. Pero entonces, el padre, además de ser modelo de identificación, se convierte en rival. La M de modelo, la R de rival. ¿Quién es el rival? Aquel que disputa conmigo. Rivalizar con el modelo es un problema, por varias razones. En el caso del chico, porque si él le gana al padre, el padre se pierde como modelo, y para él es una situación muy fea, porque los chicos necesitan figuras identificatorias. Quedarse sin modelo es realmente muy grave. Además, el padre suele ser una buena persona, hablemos de situaciones normales, y además el padre es mucho más grande que el chico, cosa que el chico sabe perfectamente. Esto que yo les cuento en 5 minutos, a los chicos les lleva varios años de tramitar y resolver. Acá empalman esos deseos agresivos con el padre, eliminarlo, sacarlo, tirarlo, con el temor a sufrir él un daño en aquella parte de su cuerpo que tan orgulloso lo tiene y que tanto placer le da. En condiciones normales, esta situación, después de idas y vueltas,
se va a resolver de la siguiente manera. El chico va a abandonar a la madre como objeto de amor. No quiere decir con esto que va a dejar de quererla. Lo que quiere decir es que va a pensar que se va a casar con ella. Si ese lugar de objeto de amor, si la madre sale, ese lugar de objeto de amor va a quedar vacante, que es lo que yo puse acá con una línea punteada. Ese espacio de objeto de amor va a quedar vacío para que después pueda aparecer otra, que sería otra, la compañerita, la maestra, etcétera, etcétera. Si ese lugar de objeto de amor queda ocupado por la madre, ahí no entra más nadie. ¿Se entiende? Lo cual ya sería un trastorno. Ahora, si el varón renuncia a la madre, cae también la rivalidad con el padre. Porque ¿para qué va a rivalizar si ya se corrió? Es como que le dice, está bien, es tuya. Pero al renunciar a la madre, refuerza la identificación con el padre tomado como modelo. ¿Por qué? Porque el padre no se casó con la madre. Quiero decir, el padre se casó con la madre del chico, pero para poder casarse con la madre del chico, el padre tuvo que renunciar a su propia madre. ¿Se entiende esto? O sea, el padre abandonó a su propia madre y buscó a alguien afuera de la familia. Entonces el chico, identificado con el padre, va a mirar a alguien que no sea su propia madre. El chico renuncia a la madre porque antes de eso el padre también renunció a su madre. Esto se llama exogamia. Exogamia es buscar objetos de deseo, de amor sexual, fuera del ámbito de la familia restringida, fuera de los vínculos consanguíneos. Cuando se elige objeto de amor, de deseo, dentro de los vínculos consanguíneos directos, hablamos de incesto. Por lo tanto, renunciar a eso significa que el chico instaura dentro de sí una ley fundamental de la cultura, que es la ley de la prohibición del incesto. O sea, los parientes consanguíneos directos están prohibidos como objetos sexuales. Obviamente, para que el chico renuncie, tienen que renunciar también los padres. ¿Se entiende, no? El chico va a renunciar a la madre si la madre renuncia a él. Si la madre se queda aferrada a él, al varón se le va a complicar mucho la salida. ¿Ok? Entonces, esto es el complejo de Edipo en el varón. Si el varón se identifica con el padre, quiere ser varón como el padre, mirará a mujeres como el padre, y entonces esta es una de las bases, la más temprana, de la identidad sexual. Recuerden que habíamos dicho que identidad sexual era reconocerse hombre o mujer y algunas otras variedades, pero en la enorme mayoría reconocerse hombre o mujer en acuerdo o en desacuerdo con su sexo anatómico. El varón identificado con el padre va a dirigir su deseo, su libido hacia una mujer. ¿Sí? Entonces esto es la base de la heterosexualidad. Hetero, distinto. Podría darse al revés, el varón se identifica con la madre y entonces en posición femenina va a desear a un hombre y esta sería la base, una de las bases de la homosexualidad masculina. ¿Ok? Bien. Ahora vamos al tema de la nena. El de la nena es un poco más complicado. Por supuesto, antes de la situación edípica nos vamos a encontrar con el padre, la madre, la hija. Dejemos de lado abuelos, tíos, hermanos, etc. Quedémonos en este núcleo básico. O sea,
vamos a tener la nena, la mamá y el papá. ¿Cuál es el primer objeto de amor para la nena? La madre, claramente la madre. ¿Por qué la madre? Básicamente por la teta, los cuidados maternos, etcétera, etcétera, que hace que la primera investidura de amor esté colocada en la madre. Lo que pasa es que la madre funciona también como modelo de identificación. Es visible que la nena, al año y medio, la imita a la mamá, quiere ser como la mamá, se pinta como la mamá, la cartera de la mamá, los zapatos de la mamá, quiere ser como ella. ¿Sí? Esta identificación, entonces, se da con la madre. Ahora, hay un momento, alrededor de los 3 años, un poco antes, un poco después, en donde esta situación se complica. Porque es visible que la nena abandona a la madre y pasa a volcarse al padre como objeto de amor. Tachamos la madre como objeto de amor, esto queda desplazado, colocado en el padre. ¿Por qué hace esto la nena? ¿Por qué se vuelca al padre? Bueno, hay muchas razones. La fundamental, dice Freud, es la siguiente. La nena descubre la diferencia anatómica. Lo que tiene el varoncito es mucho más grande que lo que tiene ella. El genital masculino es visible y prensible, se puede agarrar. El clítoris es mucho más chiquito, no es visible, salvo con un espejo, y no es prensible. Se puede tocar pero no agarrar. Cuestión de tamaño. La nena, cuando descubre la diferencia anatómica, no va a tener angustia de castración, no va a tener miedo de perder nada que no tiene. ¿Qué surge en la nena? Dice Freud, envidia. ¿Por qué envidia? Porque la nena en su mente infantil piensa que si lo que tiene ella, que es chiquito, le da tanto placer, entonces lo que tiene el varón, que es mucho más grande, le tiene que dar mucho más placer. Desde aquí ella se enoja con la madre. ¿Por qué? Porque para los chicos la que reparte es la madre. Los dones los reparte la madre. Decepcionada de la madre, se vuelca al padre. Al volcarse al padre queda también la madre convertida en rival, la R de rival, porque entonces va a decir yo me quiero casar con papá, etcétera, etcétera. Y en condiciones normales, ¿en qué termina todo esto? Abandona al padre como objeto de amor, ese lugar queda vacante, renuncia, cae la rivalidad con la madre y se refuerza la identificación con la madre como modelo. ¿Por qué? Porque la madre, ¿dónde la tengo acá? No se casó con el padre. Se casó con el padre de la nena, pero no se casó con su propio padre. ¿Se entiende? Lo mismo que para el varón. Por lo tanto, en todo este juego, en la nena también aparece la prohibición del incesto, la exogamia. En la salida del Edipo aparece además la represión. Esa represión que yo les dibujaba, eso aparece en la salida del Edipo. No está la represión desde el comienzo de la vida en los chicos. Es algo que aparece tardíamente. Por eso la amnesia infantil. O sea, el hecho de no recordar prácticamente nada de los primeros años de vida. Si aparece la represión, se termina de armar el aparato psíquico. Por eso decimos que la represión es estructural, porque hace a la estructura de la mente humana. Entonces, represión, el inconsciente por lo tanto, prohibición del incesto, exogamia, la aparición de la ley, de la norma, de la moral, que existe desde antes de los 6 años, por supuesto, pero los chicos la empiezan a internalizar en serio a partir de esta edad. Y antes
A ver, antes los chicos respetan la norma porque saben que si no van a ser castigados de alguna manera. O sea, es el miedo al castigo externo. Una vez que la norma, la prohibición queda internalizada, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque aparece el miedo al castigo interno. O sea, una conciencia moral que empiece a recriminar. ¿Sí? Y ahí es cuando, al estar internalizado, la norma, la regla se vuelve eficaz. O sea, que no le pega al hermanito porque si lo descubren lo van a castigar, no es un gran mérito y tiene patas cortas. La cuestión cambia cuando él internaliza, inscribe adentro, que no se le pega a los más chicos. ¿Se entiende esto? No es lo mismo no hacer algo por miedo al castigo que no hacerlo porque yo mismo pienso que eso está mal y no lo tengo que hacer. Por lo tanto, la salida del Edipo supone la entrada en la cultura. Bien. Hasta acá entonces lo que quería agregar. Vamos a lo que sería entonces lo que tenía para dar hoy, ya para cerrar esto, que es la segunda tópica freudiana. A ver, en esa primera tópica habíamos hecho el dibujo, el esquema de consciente, preconsciente, inconsciente, ¿se acuerdan, no? Y con ese esquema teórico Freud funcionó durante muchísimos años, exactamente 24 años. Pero en esos 24 años Freud siguió trabajando, siguió investigando, siguió pensando, siguió produciendo teoría y empezó a trabajar cosas que allá por 1899 no había trabajado. Por ejemplo, el tema del narcisismo, por ejemplo, la cuestión del sentimiento de culpa, el problema de la psicosis, la cuestión de los ideales, de la moral. Y entonces él se dio cuenta que su teoría estructural se le quedaba corta, que esa teoría de la primera tópica, que no sé dónde la tengo ahora por acá, el dibujo, lo tenía por acá, acá está. Esta primera tópica, consciente, preconsciente, inconsciente, no alcanzaba, que había cosas que acá quedaban afuera y que no terminaban bien colocadas. Entonces, muchas veces le pasa esto a los autores que se enfrentan con los límites de su propia teoría. Lo que suelen hacer los autores frente a esto es aplicar lo que en epistemología se llama el hecho de Procusto. Esto es una leyenda africana. Procusto era un monstruo que se escondía al costado de un camino, en medio de la selva, ¿no? Y cuando pasaba un caminante lo agarraba. Él tenía un lecho de piedra, una cama de piedra, de ahí el lecho de Procusto, y entonces acostaba al caminante arriba de esa cama de piedra. Si era el caminante más corto que la cama, lo estiraba. Y si era más largo, le cortaba un pedazo. O sea, había que entrar justo en esa cama. Esto se usa en epistemología para hablar de esas situaciones en donde un autor, un pensador, se empeña en su propia teoría y trata de meter los hechos dentro de la teoría. O sea, que la realidad se ajuste a su teoría en lugar de hacer al revés, que es lo que corresponde, que es ajustar la teoría a los hechos. Freud no cayó en esta y en 1923, en un texto que se llama El yo y el ello, que es otro de los grandes textos freudianos, Los sueños, 3 ensayos para una teoría sexual, narcisismo, pulsión y destino de pulsión y más allá del principio de placer, el yo y el ello. Son los grandes textos donde Freud viene con grandes novedades teóricas. Les decía, en este texto, el yo y el ello, Freud cambia la teoría estructural.
porque ya había cambiado antes muchas cosas, pero eran partes. Ahora cambia su idea sobre la estructura. Y donde antes hablaba de consciente, preconsciente e inconsciente, ahora va a empezar a hablar de el yo, el ello y el super yo. O sea, el dibujo sería este, que está acá. Mantengo más o menos la misma forma, el yo arriba en contacto con la percepción, el ello abajo en contacto con el cuerpo, la barrera de la represión o censura sigue siendo la misma y el super yo lo pone acá al costado. ¿Qué entiende entonces Freud por yo, por ello y por super yo? El yo, ya venía hablando del yo desde el principio, pero no lo había teorizado bien, acá lo teoriza bien. Freud va a decir que el yo sería el equivalente de lo que en la primera tópica es la conciencia más el preconsciente más la barrera de la represión o los mecanismos de defensa en general. Digamos que vengo con un bisturí corto acá abajo y a todo esto paso a decirle yo. Por lo tanto, el yo va a tener una parte consciente, la conciencia, una parte preconsciente, el preconsciente, la memoria, y una parte inconsciente, que son las defensas, los mecanismos defensivos. Yo es lo que designo habitualmente cuando digo yo. Yo esto, yo aquello, yo lo otro. O sea, el contacto con el mundo, la percepción, el juicio de realidad, el pensamiento lógico formal, la toma de decisiones, la elaboración de proyectos, la memoria, por supuesto, los recuerdos, etcétera, etcétera. A todo eso pasa a denominarlo yo. El ello sería lo que queda, sería lo que resta. Si yo corto por ahí, ¿qué me queda? Me queda el inconsciente. El ello de la segunda tópica es el inconsciente de la primera, es decir, las pulsiones, lo reprimido, etcétera, etcétera. En contacto estrecho con el cuerpo, por lo tanto, con la vida orgánica y pulsional. Pero la verdadera novedad teórica, porque hasta acá, ¿qué hizo? Reordenó, le cambió el nombre. Pero acá hay un agregado que es el super yo. Y el super yo no estaba en la primera tópica. Creo haber dicho que en la primera tópica, cuando Freud se pregunta por qué reprimimos algo, que por ahí ni siquiera es desagradable o displacentero, la respuesta que da es que lo reprimimos porque eso que nosotros pensamos, deseamos, queremos, es algo que es inadmisible para las instancias superiores. Y las instancias mentales superiores son la moral y los ideales. Lo que pasa es que en esta primera tópica, ¿dónde pone él la moral y los ideales? No los pone. Por eso termina cambiando el esquema. El superyo, entonces, es la gran novedad teórica del 23. El superyo es lo último que se forma en nuestra mente en el proceso evolutivo. Freud dice que cuando nacemos somos puro ello, que el yo empieza a formarse muy despacito en contacto con el mundo, la percepción, pero el superyo tarda más. Freud nos va a decir entonces que el superyo es una estructura compleja que tiene tres sectores que lo componen, tres instancias o subinstancias. Esos tres sectores del superyo, esas tres partes componentes del superyo son la conciencia moral, el ideal del yo y la autoobservación. Tres cosas, tres componentes, vamos a verlos cada uno por separado.
La conciencia moral es esa parte, ese sector del superyo donde quedan grabados, inscriptos, registrados, internalizados que los mandatos morales, o sea, el deber ser. Es ese lugar donde se escriben las normas, donde se escriben los mandatos, donde se inscriben las obligaciones. La conciencia moral sería como el Pepe Grillo de Pinocho, ¿se acuerdan? Eso que le decía, tenés que portarte bien porque si no vas a ser un burro, tenés que ir al colegio, tenés que estudiar. Ese tener que, ese deber ser de carácter moral, eso es lo que se escribe en la conciencia moral. Por lo tanto, lo que hace la conciencia moral es juzgar al yo, compararlo con sus mandatos y decidir si cumplió o no cumplió con esos mandatos morales, digámoslo en simple, si se portó bien o se portó mal. Si el yo cumple con los mandatos de su conciencia moral, si se portó bien, entonces tenemos en el yo un sentimiento que no es gran cosa, para alguna gente puede ser, pero para la gran mayoría no es gran cosa, que es el sentimiento del deber cumplido. Eso que uno dice, hice lo que tenía que hacer, era mi obligación o no podía hacer otra cosa. No podía porque no podía, podría haber hecho otra cosa, pero moralmente hablando no podía hacer otra cosa, era su obligación moral. ¿Se entiende? Ahora, cuando el yo no cumple con los mandatos de su conciencia moral, entonces ahí surge otro sentimiento que este sí es muy penoso, es muy desagradable, que es el sentimiento de culpa. La culpa tiene que ver con la sensación del yo de no cumplir con los mandatos de su conciencia moral. En realidad hay dos cosas que van juntas. La conciencia moral recrimina y el yo se siente culpable. Recriminación, culpa van de la mano cuando el yo no cumple con aquello que tendría que cumplir. ¿Se entiende esto que estoy diciendo, no? Este sentimiento de culpa es, sí, verdaderamente penoso. Y si está exacerbado se puede convertir en un problema psicológico muy serio, porque ese sujeto va a vivir atormentado por su sentimiento de culpa. El tema de la culpa es un tema clave en todo el pensamiento occidental judeo-cristiano. De hecho, la Biblia empieza con esto. ¿Sí? Empieza con el Génesis. Pero después del Génesis viene toda la historia de Adán, Eva, la serpiente, la tentación. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Transgredieron la ley de Dios, transgredieron esa prohibición. En función de eso, son castigados. La conciencia moral, Dios en este caso, se enoja y castiga. Adán y Eva se sintieron muy culpables. ¿Se entiende esto? Les decía que la cuestión del sentimiento de culpa atraviesa buena parte de la cultura occidental, derivado de lo judío-cristiano. Todo el Antiguo Testamento tiene que ver con esto, el Nuevo Testamento también, grandes obras de la literatura, los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, el Evangelio según Jesucristo de Saramago, José Saramago, portugués, premio Nobel de Literatura. Hamlet, paralizado por la culpa, no puede denunciar a la madre, no puede, lo paraliza la culpa. En fin, que uno puede encontrar este tema de muchas maneras en muchas obras, ¿sí? Insisto, es un sentimiento duro.
Ojo con algo, la conciencia moral es como un juez interior, pero el juez sabemos que no siempre es imparcial o ecuánime. El juez puede ser un juez muy severo, un juez que se vuelve sádico, un juez loco, y entonces lo que va a hacer ese juez, la conciencia moral, va a ser torturar y martirizar al infinito al pobre yo, o sea, al pobre sujeto. Con lo cual nos encontramos con esos sujetos que nunca, jamás dejan de recriminarse algo y que se sienten culpables por todo. Esto, llevado al extremo, puede inducir al sujeto al suicidio. Matarse como forma de pagar una culpa en realidad impagable. ¿Sí? Bien. El segundo sector del superyo es el ideal del yo. El término ideal del yo hay que entenderlo en un sentido literal. Es el ideal que el yo tiene. ¿Ideal de qué? De grandeza, de triunfo, de perfección, de gloria. No tiene que ver con el portarse bien, tiene que ver con las ambiciones personales de distinto tipo, ¿sí? Con el afán de conquista, de ganar, por lo tanto, con la competencia con otros. Entonces, cuando el yo está muy lejos de su ideal, de sus aspiraciones que se pone, surge en el yo un sentimiento extremadamente desagradable, que es el sentimiento de inferioridad, el sentimiento de minusvalía, de ser menos que los otros, tener menos, etc. Este ideal del yo, nos dice Freud, es el heredero del narcisismo infantil. Y lo que yo dije recién, sentirse mal, etcétera, etcétera, se llama autoestima. Dicho de otra manera, es una cuestión de amor propio. Cuando alguien no se quiere, su autoestima está muy baja y el sujeto se va a sentir muy lejos de sus ideales, que en general van a estar depositados en otro, frente al cual se va a sentir siempre inferior. Otro u otra. Esto es indistinto para ambos sexos. Ahora, cuando el yo alcanza o está cerca de su ideal del yo, se da la situación inversa. Nos encontramos con un sujeto que tiene un sentimiento de superioridad, que se siente más que los otros, que se siente por encima de los otros, que mira así para atrás del hombro para mirar al resto. Esto da como resultado, si es crónico, un tipo de carácter muy particular, bastante desagradable por cierto, que es lo que se llama la pedantería o la vanidad o la fanfarronería en criollo. ¿Sí? O sea, gente que está muy enamorada de sí misma y que mira al resto como seres inferiores. Y por seres inferiores no me refiero al delirio nazi de Hitler, que pensaba que ellos eran la raza superior y casi todos los otros eran inferiores. No, no tiene que ver con lo ideológico. Esto tiene que ver con una cuestión que es psicológica. Aquel que está muy cerca de su ideal de perfección va a sentir que es perfecto y que por lo tanto todo el resto está por debajo. O sea, ya lo dije, la pedantería, la vanidad, la fanfarronería, etc. Ahora, el ideal del yo, igual que la conciencia moral, tiene contenidos complejos, no es uno. Por lo tanto, es muy probable que la gente, cualquiera de nosotros, tenga en ciertas áreas de su desempeño del yo, tenga una
opinión alta de sí mismo. Y en otras áreas tenga una opinión mucho más baja. Por lo tanto, la autoestima alta en algunas cosas y baja en otras, ¿sí? Todo esto es variable. Es variable de persona a persona, es variable en la misma persona de acuerdo a un montón de factores. Pero esta relación entre el ideal, la perfección, los valores, etc., estas relaciones van a estar presentes en todos, aunque cada quien la va a tramitar a su manera. A su manera. ¿Sí? Y va a significar lo que está bien, lo que está mal, lo que es lindo, lo que es feo, desde su propio criterio interno. ¿Sí? Entonces, es lo mismo lo que quiero decir con esto, entonces que en algunos puntos la autoestima de uno va a estar más alta, en otros puntos va a estar más baja. Esta distribución puede ser variable o a veces es crónica. Entonces uno se siente muy bien en un terreno personal y en el otro se siente mal. Sentirse inferior no es lo mismo que sentirse culpable. Son dos cosas distintas. Aunque alguien puede sentirse inferior y culpable al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos la conciencia moral, el ideal del yo, y el tercer sector del superyo es la autoobservación, o sea, el mirarse a uno mismo. Pero no el pensamiento lúcido del yo que reflexiona y se pregunta y quiere llegar a conclusiones. No, es una autoobservación que lo que hace es comparar a la moral y los ideales con el yo. Y no se pregunta qué le pasa al yo, si estos ideales se han enloquecidos, porque de nuevo, si son demasiado altos los ideales, no llego nunca, fracaso siempre. No se pregunta eso. Lo que hace es decir, bueno, las cosas son así, vos tenés que ajustarte. Y en función de esa comparación va a decir está bien o está mal. ¿Sí? Entonces, el superyo como lo último que se forma, el superyo que tiene la doble función de moral y de ideales, pero además otra cuestión que es muy interesante. Ustedes fíjense en el dibujo que Freud pone el superyo al costado, pero pone una parte arriba de la represión y otra parte abajo de la censura. Lo que quiere decir Freud con este dibujito es que hay partes del superyo que son conscientes y partes que son inconscientes. Quiero decir, yo tengo mandatos morales e ideales, aspiraciones, que en mí son conscientes. Pero el dibujo también quiere decir que hay otros mandatos morales, otras aspiraciones ideales que están en mí, que operan, que son eficaces, pero de las cuales yo no me entero. Un ejemplo de esto es la cuestión del fracaso. ¿Sí? Hay personas que tienen la orden interna, el superyo da órdenes, no te pide por favor, el superyo dictamina y ordena. Hay sujetos que tienen internamente la orden de fracasar, inconscientemente, no es que lo saben, no lo saben. A ver, no lo saben ellos, uno de afuera se da cuenta a la legua que esa persona está empeñada en hacer las cosas lo peor posible como para que le salgan mal. Pero el sujeto no se da cuenta. ¿Por qué no se da cuenta? Porque una parte del superyo también está reprimida. Porque una parte de los mandatos morales y de los ideales existen en nosotros, están adentro, tienen efectos, pero nosotros no sabemos nada. ¿Se entiende lo que digo? Con lo cual yo no tengo reprimidos solamente deseos y recuerdos, también tengo reprimidos mandatos
obligaciones, órdenes. La orden de fracasar, ya lo dije, por ejemplo. Entonces hay gente que hace lo necesario para fracasar. Venían bien, estaban bien encaminados, se mandaron una fea, metieron la pata y lo arruinaron. Una vez te puede pasar, pero bueno, cuando es 2, 3, 4, 5, o cuando es acá y después en el otro sector, y en el otro, y en el otro, y en el otro, entonces uno ya no le puede atribuir eso a la casualidad, a la mala suerte, sino que tiene que pensar que hay un mandato interno de fracasar, o también podría ser complementario, no excluyente, un deseo de fracasar. Lo que pasa es que si vos le preguntás a esa persona, ¿vos querés que te salga mal? Te va a decir, no, yo quiero que me salga bien. Y entonces, ¿y qué sé yo? Me pongo a hacerlo y meto la pata. ¿Se comprende esto? Entonces, y sintetizando lo que hemos visto hasta acá, un aparato psíquico complejo, como espacio simbólico, como lugar de sentido, ocupado por representaciones combinadas entre sí, cargadas de afecto, sentimiento, emoción, con una repartición interna, segunda tópica, el yo, el ello y el superyo, con conflictos entre el yo y el ello, entre el yo y el superyo, entre el ello y el superyo, entre el yo y o, el ello y o, el superyo y o lo que sea, con el mundo exterior. Y esta mente que trata de procesar estas cuestiones que se le vayan presentando, tramitarlas, darles trámite, resolverlas de la mejor manera posible o no. Si tiene éxito, todos ganamos adelante. Si no tiene éxito, se va a tener que defender, por ejemplo, reprimiendo. ¿Sí? O alguna otra cosa, alguna otra defensa que no he mencionado por razones de espacio, de tiempo. Entonces tenemos la conciencia moral como la heredera de la autoridad de los padres, la autoridad internalizada, y el ideal del yo como heredero del narcisismo infantil, con todas las combinatorias, oposiciones, contradicciones que se pueden dar en cualquiera de estos terrenos. ¿Ok? Bien, soy totalmente consciente, ya se los dije de entrada, que esto es tipo telegrama, esto es vía Twitter. Pero de todos modos, espero haber podido definir con precisión ciertos conceptos que son muy importantes. Recuerden ustedes, percepción, atención, representación, memoria, consciente, preconsciente, inconsciente, barrera de la represión, el narcisismo, las pulsiones, el amor objetal, la autoconservación, y finalmente pudimos articular, retrabajar todo eso en función del cambio de esquema de la segunda tópica, el yo, el ello, el superyo. ¿Sí? Eso fue lo que intenté en estas 3 clases. Nos queda una clase presencial el 22. Ahí retomaré algo, voy a trabajar un tema nuevo, que es transferencia. Ya voy a explicar qué es. Y me gustaría, para que sea más interactiva la clase, por supuesto, ¿no? Me gustaría que para ese día, 22, ustedes traigan por lo menos una pregunta que les haya quedado como duda, como interrogante de estas 3 clases que yo grabé. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Vamos a usar entonces esa última clase para responder preguntas, para dar un tema nuevo y finalmente para hacer el cierre. ¿Ok? Piensen, por favor, preguntas, cosas que no les hayan quedado claras, vuelvan a escuchar las clases, lean la ficha. Si lo hacen, de ahí dudas inevitablemente van a tener que aparecer. Bueno,
por hoy está bien, vamos a dejar acá. Nos vemos, bueno, cuando ustedes vean este video, pero nos vemos entonces el día 22 de septiembre, jueves 22 de septiembre. Nos quedan casi 2 semanas hasta esa fecha. Espero que todos sigan bien. Espero que el fucking bicho pase de largo, que no entre en la casa de nadie. Hay que cuidarse. No tenemos que convertirnos en una estadística, no tenemos que alimentar la estadística. Así que, bueno, a cuidarse. Lean, vean las películas, vuelvan a escuchar estas clases y nos vemos entonces el 22 a... no me acuerdo qué hora, ya me la van a pasar la hora del 22. Gente, que sigan todos bien, nos vemos el 22, gracias. Hasta la próxima. Vamos. Dale. Ah, no, esto se para. Ay, ¿no querés parar?